El martes 30 de julio del 2013 tuvimos la oportunidad, un amigo y yo, Guillermo y un servidor, en estar en el embalse del Atazar, el Berrueco, en la periferia madrileña. Allí estuvimos visualizando el firmamento durante toda la noche. Vino la patrulla de la Guardia Civil, nos dio las buenas noches, ¿qué hacen ustedes? Pues nada, aquí cenando y visualizando el firmamento. Era la noche de las acuáridas y resulta que se fueron, nos dieron las buenas noches, que lo pasemos bien, pero diciéndonos simplemente que no veamos nada, que no nos pase nada y que paséis buena noche. Muchas gracias, muy amables, buenas noches. Bueno, pues resulta que cuando estábamos los dos solos, llevábamos toda la noche viendo el firmamento, hablando de misterio, de todo lo que nos apasiona, de nuestras investigaciones parapsicológicas, y cuando llegaron las 5 menos cuarto de la madrugada, pues resulta que llegó a tal punto que estábamos hablando de cosas personales ya, y con el cansancio de las horas, pues ya llegó a tal punto que mi amigo me estaba comentando una cosa suya personal, y yo estaba, pues en vez de visualizar el cielo, estaba mirando al fondo del embalse del Atazar, con lo grande que es. Y justamente en esos momentos, sobre las 5 menos cuarto de la madrugada aproximadamente, aprecio cómo sale una luz verdosa, un anillo verdoso, pero una luz verdosa que no he visto en mi vida, muy potente, cómo sale desde las profundidades del embalse y emerge hasta poder conseguir salir de las profundidades. Ahí ya le doy un golpe a mi amigo y le digo, mira, Guillermo, le corto de lo que me estaba comentando y le digo, mira lo que está saliendo. Y vemos ambos cómo sale esa luz verdosa, ese anillo circular, cómo viene de frente, empieza a moverse hacia donde estamos nosotros. Hay que ponerse en situación, quien lo conozca, desde el mirador, desde el Berrueco, la población del Berrueco, alejados, por supuesto, estando allí en pleno campo, que una extensión, en plena extensión de embalse, que justamente salga ahí en medio, yo no lo llamo casual, lo llamo causal. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, y en este caso, para mí personalmente, tenía que ser así. Mi amigo, corriendo velozmente, quiere coger una linterna y bajar lo que es el talud, descender hacia la orilla para poder visualizarlo mejor. Yo no puedo moverme, sinceramente, me quedo estancado, me quedo en shock, como queramos definirlo, pero no podía moverme. Y aprecio, mientras está bajando esa linterna, mi amistad, cómo viene de frente hacia nosotros, camino hacia la orilla, esa luz verdosa, y aprecio cómo de repente empieza a moverse desde mi perspectiva a izquierdas e inteligentemente hacia donde está mi amigo mientras está descendiendo. Llega un punto que se crea un silencio absoluto y empiezo a escuchar a mi amigo que empieza a decir: hola, buenas noches, ¿qué hace usted ahí? Buenas noches. Llega a tal punto que llevábamos toda la noche escuchando animales y en esos momentos no se escuchó nada, se creó un silencio sepulcral en honor a en honor a la verdad, y llegó a un punto que ya fue tal la tensión que no había vivido en mi vida, que empieza a decir: pero no te metas en el agua, no te metas en el agua, y empiezo a escuchar como un sonido de goteo de agua, y ya le digo a mi amigo: Guillermo, sea lo que sea, súbete para arriba ahora mismo, que te mete en el agua. Él cogió, y lo que yo percibí desde el primer momento es, cuando cogió la linterna y bajó para abajo, como que no quería escuchar nada. Iba, vamos a definirlo como hipnotizado, descendiendo hacia la luz, hacia ese anillo. Ese anillo, mientras venía, quiero recalcar de que cuando yo ya me encontraba solo visualizándolo y viendo la situación, ya no era un anillo, era un doble anillo que había emergido de las profundidades, y ese doble anillo verdoso, un anillo exterior y un anillo interior, como venía de la forma inteligente hacia nosotros y luego hacia donde estaba mi amigo bajando, descendiendo el talud. Cuando ya mi amigo sube para arriba, cogemos en mi vehículo, nos vamos de la zona y nos cruzamos justamente con la Guardia Civil. Se lo mencioné y nos dijeron que mira que os hemos avisado de que tengáis cuidado, a ver si os va a pasar algo o vais a ver algo. Intenté indagar un poquito preguntando si había sucedido en algún momento este tipo de casos, y la verdad es que no querían ya contar más, pero
por la cara que ponían a mí me transmitían que no querían contar más y ya está, vamos a dejarlo así. Tengo constancia de alertas ovnis anteriores que estuve con Enrique Vicente. Me mencionó que en los años 70 habían visualizado luminiscencias salir desde las profundidades del agua hacia el cielo y desde el cielo hacia abajo, o sea, viceversa. Pero yo, o mejor dicho, mi compañero y yo, y más a esas horas ya con el cansancio, no teníamos ningún tipo de sugestión sobre lo que había pasado allí 4 décadas atrás. Bueno, cuando ya nos relajamos, decidimos volver de nuevo. Ya estaba haciéndose un poquito la luz, pero decidimos volver por si acaso. Veíamos alguna cosa más o vivíamos algo más. Ahí ya un servidor se encontraba un poco más tranquilo, hay que decirlo, no era la verdad. Pero cuando le pregunté a mi amigo Guillermo cómo fue la situación, qué es lo que visualizó cuando empezó a decir no te metas en el agua, lo que él visualizó fue una especie de humanoide en la cual tenía en el pecho, en el torso, tenía en el centro medio del esternón una luminiscencia blanquecina tirando a amarillenta, oscura, y él lo que preguntó es que qué hace usted ahí sin obtener en ningún momento respuesta, como ya dije anteriormente. Pero lo más interesante es de que visualizó como en plena oscuridad esa silueta que se apreciaba con esa luminiscencia, cómo no obtuvo respuesta a mi amistad, pero sí cómo se giró y se adentró en las profundidades del agua. Ahí es donde ya le comenté yo de que sal de ahí, súbete para arriba que te mete en el agua, y como que ya desconectó mentalmente, se olvidó esa posible hipnotización y subió velozmente, porque ahí a partir de esos momentos sí reconoció que ya era consciente del peligro que conlleva lo que estaba haciendo en su actuación. Vamos a decir que sea un fenómeno ovni, sea un fenómeno OSNI, objeto submarino no identificado, lo que tengo muy claro es que a partir de ese día, nunca me lo había planteado seriamente, pero tengo muy claro que a partir de ese día en las profundidades, en el agua, sí creo firmemente de que pueden haber naves subacuáticas, no voy a decir en todos los embalses, en todos los pantanos, en los mares, pero sí voy a decir que para mí hay vida inteligente bajo el agua, estén por el motivo que estén. No soy quien para responderlo, porque por supuesto lo desconozco, pero que no estemos solos, eso no me lo quita nadie, lo tengo clarísimo.